Somos el equipo número 3 de la Cátedra de Resolución de Conflictos en el Doctorado de Gerencia de la Universidad de Yacambú, integrada por Marlo Celegón, Luis Figuera, José Fortique, Daniel Romero, Milagros Justi y Lady Salazar, bajo la tutela de la doctora Ana Alvarado. Vamos a hablar de los medios alternos de resolución de conflictos organizacionales, los cuales los podemos definir como un conjunto de métodos, procedimientos o técnicas que tienen por objeto solucionar las desavenencias o dificultades entre personas u organizaciones, no recurriendo a los tribunales ni a la decisión impuesta por un juez, con la intervención activa de ambas partes involucradas. Funcionales, también llamados constructivos, estos conflictos surgen de la búsqueda de metas en común para mejorar el bienestar de las personas involucradas, es decir, se procura el beneficio de muchos individuos. Los disfuncionales, también llamados destructivos, las partes involucradas tienen metas diferentes y no buscan mejorar su situación actual, y los resultados no son los que esperan los involucrados. Son 6 los elementos que estudiaremos a continuación que se consideran son parte fundamental en todo conflicto. En primer lugar, encontramos las características personales, tomando en cuenta que las partes dirimen los conflictos son personas, las actitudes y características personales inherentes a cada una de ellas frente al conflicto incidirán en él mismo. Seguidamente ondearemos en las emociones, ya que al atravesar por un conflicto se generan emociones, bien sea por la tensión entre el acuerdo y desacuerdo propio de la situación. En este mismo orden de ideas no podía faltar el contexto, y se debe a que el grupo, la familia, la organización en la que se manifiesta el conflicto enmarcan la situación y delimitan las posibilidades. Por otro lado, considero relevante hacer mención sobre la historia, puesto que los conflictos tienen su propia evolución, desde que se inicia hasta convertirse en el conflicto como tal. Cabe destacar a los terceros, ya que en la resolución de un conflicto siempre hay más implicados que en las partes en cuestión. Las personas del entorno que rodean la situación también se ven afectadas de algún modo. Para finalizar con los elementos, comentaré sobre los recursos, puesto que al afrontar un conflicto contamos con diversos recursos, tanto externos como internos. Dentro de las responsabilidades del mediador hacia las partes contamos en primer lugar la imparcialidad. El mediador será imparcial y no tendrá un interés personal en los resultados de la mediación ni del litigio fundamental. Otro aspecto relevante a tratar es la confidencialidad. Ella fomenta la franqueza, una plena exploración de los temas y la aceptabilidad del mediador. Seguidamente tenemos el consentimiento informado, donde el mediador dirigirá la mediación según los procedimientos fijados por él y acordados por las partes. Cabe destacar el conflicto de interés. Es de suma importancia que el mediador deba abstenerse de empezar o continuar en un proceso si se cree o percibe que su participación como mediador representaría un claro conflicto de interés. La prontitud alberga otra responsabilidad donde el mediador efectuará la mediación de manera expedita, según los requerimientos acordados mutuamente por las partes en cuanto a las consideraciones de tiempo. Por último, tenemos el acuerdo, destacando que el proceso de resolución pertenece a las partes. El mediador no tiene ningún interés personal en los términos de acuerdo, pero debe velar para que los acuerdos en los que ha participado no cuestionen la integridad del proceso. Dentro de los tipos de resolución de conflicto tenemos la negociación. Es un medio de solución de conflicto en el que las partes buscan persuadir una a la otra del hecho que su percepción de una situación determinada sea la correcta. Si bien la negociación fue comúnmente calificada como un enfrentamiento entre las partes, la tendencia actual califica a la negociación como un proceso en el que predomina el trabajo en equipo, denominándola negociación cooperativa. Otro de los medios, de los tipos de resolución de conflicto, tenemos la mediación, que es un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como favorecedor y conductor de la comunicación. Este proceso de acuerdo es rápido, efectivo, económico en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. Otro de los tipos de resolución de conflicto es la conciliación.
La conciliación se distingue de la negociación por el hecho que interviene un tercero designado por las partes, quien las ayudará a buscar una solución al conflicto. Sin embargo, dicho tercero no tiene capacidad de decisión, ni sus propuestas son obligatorias para las partes, quienes finalmente son libres para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Finalmente, otro de los tipos de resolución de conflicto es el arbitraje, un medio de solución de controversias en virtud de la cual las partes acuerdan un convenio arbitral, someter la solución de determinados conflictos que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica a la decisión. Es un laudo arbitral de uno o varios terceros, que serían los árbitros. La forma de nombramiento de los terceros también es acordada por las partes. Como medio de resolución de conflicto, tenemos un diseño de una agenda de negociación, dentro de la cual, en primer término, tenemos la ubicación del grupo en la tarea, el qué y el por qué se pretende conseguir, mencionar el conflicto y sus intereses, señalando la igualdad de los intereses de las partes. Dentro de ello tenemos los objetivos de la negociación, qué se tiene y qué se debe conseguir, para dar inicio a la profundidad del conflicto. En tercer lugar, tenemos la información sobre la contraparte, es decir, se debe manejar toda la mayor información posible de la contraparte, el cargo, el nivel, puntos débiles y fuertes, aspiraciones y metas, es decir, conocer todas las necesidades de la contraparte. En cuarto lugar, tenemos el planteamiento, es decir, la elaboración de un plan estratégico, plan de acción con las posibles alternativas de soluciones. En quinto lugar, tenemos la definición de la agenda de trabajo, establecer lugar, hora, puntos tratados y los resultados esperados por todos. Como quinto o sexto término tenemos los roles. Cada miembro debe saber desde el inicio el rol que ocupa dentro de la negociación. Y finalmente, la revisión final. Se debe observar la agenda llevada a cabo y el rol de cada uno de los participantes en la negociación, para finalmente realizar la firma del compromiso del cumplimiento del acuerdo establecido por las partes. Entendiendo que la negociación es el proceso por el cual las partes interesadas van a resolver un problema o un conflicto en un momento determinado a través de un acuerdo de líneas de conductas que van de la misma mano y hacia un mismo objetivo común. De allí nace la negociación desde una perspectiva económica, la cual busca ventajas individuales o colectivas y procura obtener resultados que sirvan a los intereses mutuos, debiendo de tomar en cuenta para este tipo de negociación el mercado, las fallas del mercado, teoría de la oferta y la demanda, teoría de los precios, la inflación, el marco legal para el momento, donde las dos o más partes buscan quedar indudablemente bajo un mismo patrón de satisfacción al haber obtenido algún beneficio económico, es decir, ganar-ganar. Para ello las partes se deben preparar antes de negociar, deben saber realmente qué van a negociar y cuál es el valor real de lo que van a negociar respectivamente, y debe existir seguridad de las partes antes de negociar. Kenneth Boulding definió el conflicto como una situación de competencia en la que las partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras posiciones potenciales y en la que cada una de ellas desea ocupar una posición que es incompatible con los deseos de la otra. Boulding, el estudioso que define y establece una diferencia entre los modelos estáticos del conflicto y los procesos dinámicos o de reacción de este. También establece que los movimientos de una de las partes en el conflicto afectan los movimientos subsecuentes de la otra parte, que a su vez afectan las acciones de la primera y así sucesivamente. Finalmente, podemos decir que los conflictos son como los incendios. Mientras el foco es pequeño, se puede ahogar con facilidad, pero después se vuelve incontrolable. Es por ello que resulta importante prevenirlos, tomarlos en un principio para evitarlos o alcanzar soluciones inmediatas.
La negociación por principio, también conocida como método Harvard de negociación, fue desarrollada como proyecto de investigación por la Universidad de Harvard y trabaja problemas de negociación así como métodos mejorados de negociación y mediación a todos los niveles. Esta forma de negociación por principio establece que es más práctico negociar buscando principios o intereses comunes de ambas partes y así evitar la confrontación habitual que en muchos procesos de negociaciones se genera. Esto a su vez se pretende construir puentes en vez de destruirlos, buscando soluciones satisfactorias, como son los principios, para ambas partes y antes de la victoria unilateral, o sea, las posiciones de una de las partes. En la negociación por principio no se trata de ceder ni mucho menos, sino de buscar opciones de interés mutuo. Por ello que este método establece una serie de elementos que pueden ser considerados como 4, que son las premisas que se establecen. Entre ellas, las personas, primer término. Separe a las personas del problema, como primer punto. Segundo punto, los intereses. Concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Y en tercer término, opciones. Generar una variedad de posibilidades de solución antes de decidirse a actuar. Y finalmente, los criterios. En este hay que insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo o criterio justo. A propósito de un trabajo que se desarrolló en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard por los autores Roger Fisher y William Ury, en colaboración con otros profesores, y de Bruce Patton, que terminó también en un libro muy conocido llamado Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, y donde se desarrolla o sintetiza todo lo que fue el curso de negociación que se emprendió desde los años 80 y que lleva al nacimiento de un nuevo modelo de negociación que se plantea a partir de principios. En este caso se hablan de 4 grandes principios, que son separar a la persona del problema, centrar la atención en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones en beneficio mutuo e insistir en utilizar criterios objetivos. El modelo de Fisher y Ury puede ser analizado en primera instancia al sobreponerse a la visión clásica de la negociación a partir de posiciones, o la negociación posicional, por una negociación colaborativa, donde se intenta salvaguardar lo que es la relación entre las partes. Por eso es importante entender que desde este modelo la idea es superar el conflicto y mantener las relaciones a partir de unos 3 principios clave: la sabiduría y prudencia, la flexibilidad e imaginación y el no resentir las relaciones. La idea es que en el proceso de negociación, a partir de la colaboración, se puede lograr que ambas partes ganen. Y por eso se habla del principio win-win, que tiene que ver con ese principio de ganar-ganar, donde no se mira a un adversario, sino a una contraparte con la cual se puede seguir manteniendo relaciones después de superar ese conflicto. Hay 7 grandes elementos que constituyen el método propuesto por Fisher y Ury, y son intereses y posiciones, alternativas, opciones, criterios legítimos, compromiso, comunicación y relación. En su libro y en su trabajo ellos vayan desarrollando cada uno de estos elementos y los van abordando desde la necesidad que existe de que se pueda intercambiar con la otra parte una actitud hacia la cuestión, es decir, hacia lo que se está negociando, buscar bastantes alternativas. Esto quiere decir que hay que tener también opciones, hay que prepararse para los escenarios, pero también hay que tener diversas posibilidades dentro del proceso de la negociación. Los criterios legítimos, eso quiere decir que no se gana para salir victorioso una sola de las partes, por eso se evita el triunfalismo. Hay la idea de un compromiso donde se debe materializar el acuerdo, ya sea de forma física o verbal. La comunicación es fundamental, por ello se requiere que la comunicación al menos se dé en algún momento cara a cara, aunque después se termine negociando por otras vías. Mantener esa relación para futuras negociaciones, y en este aspecto es fundamental el hecho de separar los aspectos personales de lo que se conoce como la negociación o de las discusiones que se estén generando. Por eso es que se habla de condiciones objetivas dentro del proceso de negociación. Los medios alternativos de solución de conflictos en Venezuela, a pesar de no haber contado con un rango constitucional sino hasta el año 1999, están previstos en diversos textos legislativos, tales como el Código de Procedimiento Civil, que prevé tanto la conciliación como el arbitraje. La Ley Orgánica del Trabajo, que regula la conciliación y arbitraje como mecanismos para solucionar los conflictos colectivos. Además, la conciliación está consagrada en otros dispositivos legales, tales como en la Ley sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia y en el Código Orgánico Procesal Penal, 2001, en el cual esta es usada como medio para llegar a los acuerdos reparatorios, que sirven como medida compensatoria
compensatoria para el agraviado por parte del agraviante en hechos punibles que afecten bienes materiales, poniendo fin al procedimiento penal respectivamente.